Marcos 8:10. Subiendo luego a la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta, y salieron unos fariseos que se pusieron a disputar con él, pidiéndole para probarle señales del cielo. Él, exhalando un profundo suspiro, dijo: ¿Por qué esta generación pide una señal? En verdad os digo que no se le dará ninguna. Y dejándolos subió de nuevo a la barca y se dirigió a la otra ribera. Se olvidaron de tomar consigo panes, de modo que no tenían en la barca sino un pan, y les amonestaba diciendo: Mirad de guardaros del fermento de los fariseos y del fermento de Herodes. Ellos iban discutiendo entre sí por no tener panes, y conociéndolo él les dijo: ¿Qué caviláis de que no tenéis panes? ¿Aún no entendéis ni caéis en la cuenta? ¿Tenéis vuestro corazón embotado? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿Ya no os acordáis de cuando partí los 5 panes a los 5000 hombres? ¿Y cuántos cestos llenos de sobras recogisteis? Dijéronle: 12. Cuando los 7 a los 4000, ¿cuántos cestos llenos de mendrugos recogisteis? Y le dijeron: 7. Y les dijo: ¿Pues aún no caéis en la cuenta? Llegaron a Betsaida, y le llevaron un ciego rogándole que le tocara. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera de la aldea y poniendo saliva en sus ojos y poniéndole las manos, le preguntó: ¿Ves algo? Mirando él, dijo: Veo hombres, algo así como árboles que andan. De nuevo le puso las manos sobre los ojos y al mirar se sintió restablecido, viendo todo claramente de lejos, y le envió a su casa diciéndole: Cuidado con entrar en la aldea. Iba Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron diciendo: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Mesías. Y les encargó que a nadie dijeran esto de él. Comenzó a enseñarles cómo era preciso que el Hijo del Hombre padeciese mucho y que fuese rechazado por los ancianos y los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y que fuese muerto y resucitara después de 3 días. Claramente les hablaba de esto. Pedro, tomándole aparte, se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: Quítate allá, Satán, pues tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamando a la muchedumbre y a los discípulos, les dijo: El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues quien quiera salvar su vida, la perderá, y quien pierda la vida por mí y el Evangelio, ese la salvará. ¿Y qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Pues ¿qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque si alguien se avergonzare de mí y de mis palabras ante esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 9. Y les dijo: En verdad os digo que hay algunos de los aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean venir en poder el reino de Dios. Pasados 6 días tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, y los condujo solos a un monte alto y apartado, y se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como no los puede blanquear lavandero sobre la tierra. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que hablaban con Jesús. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabía lo que decía porque estaban aterrados. Se formó una nube que los cubrió con su sombra, y se dejó oír desde la nube una voz: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Luego, mirando en derredor, no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Bajando del monte, les prohibió contar a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitase de entre los muertos. Guardaron aquella orden y se preguntaban qué era aquello de cuando resucitase de entre los muertos. Le preguntaron diciendo: ¿Cómo dicen los escribas que primero ha de venir Elías? Él les dijo: Cierto que Elías, viniendo primero, restablecerá todas las cosas. Pero ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padecerá mucho y será despreciado? Yo os digo que Elías ha venido ya, y que hicieron con él lo que quisieron, como de él está escrito. Viniendo a los discípulos, vio a una gran muchedumbre en torno de ellos y a los escribas que con ellos disputaban.
Luego toda la muchedumbre al verle se quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban. Les preguntó: ¿qué disputabais con ellos? Uno de la muchedumbre le dijo: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y donde quiera que se apodera de él le derriba y le hace echar espumarajos y rechinar los dientes y se queda rígido. Dije a tus discípulos que lo arrojasen, pero no han podido. Les contestó diciendo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo. Y se lo llevaron. En cuanto lo vio, le agitó el espíritu y arrojado en tierra se revolcaba y echaba espumarajos. Preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Él contestó: desde la infancia. Muchas veces le arroja en el fuego y en el agua para hacerle perecer, pero si algo puedes, ayúdanos por compasión hacia nosotros. Díjole Jesús: sí puedes, todo es posible al que cree. Al instante, gritando, dijo el padre del niño: creo, ayuda a mi incredulidad. Viendo Jesús que se reunía mucha gente, mandó al espíritu impuro, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar más en él. Dando un grito y agitándole violentamente, salió y quedó como muerto, de suerte que muchos decían: está muerto, pero Jesús, tomándole de la mano, le levantó y se mantuvo en pie. Entrando en casa a solas, le preguntaban los discípulos: ¿por qué no hemos podido echar de nosotros? Les contestó: esta especie no puede ser expulsada por ningún medio si no es por la oración. Saliendo de allí, atravesaban de largo la Galilea y no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le darán muerte, y muerto resucitará al cabo de 3 días. Y ellos no entendían esas cosas, pero temían preguntarle. Vinieron a Cafarnaúm y estando en casa les preguntaba: ¿qué discutíais en el camino? Ellos se callaron porque en el camino habían discutido entre sí sobre quién sería el mayor. Sentándose, llamó a los 12 y así les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos y abrazándole les dijo: quien recibe a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me ha enviado. Díjole Juan: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba a los demonios y no es de nuestra compañía. Se lo hemos prohibido. Jesús les dijo: no se lo prohibáis, pues ninguno que haga un milagro en mi nombre hablará luego mal de mí. El que no está contra nosotros está con nosotros. Pues el que os diere un vaso de agua en razón de discípulos de Cristo, os digo en verdad que no perderá su recompensa, y el que escandalizare a uno de estos pequeñuelos que creen, mejor le sería que le echasen al cuello una muela asnal y le arrojasen al mar. Si tu mano te escandaliza, córtatela. Mejor te será entrar manco en la vida que con ambas manos ir a la gehenna, al fuego inextinguible, donde ni el gusano muere ni el fuego se apaga. Y si tu pie te escandaliza, córtatelo. Mejor te es entrar en la vida cojo que con ambos pies ser arrojado en la gehenna, donde ni el gusano muere ni el fuego se apaga. Y si tu ojo se escandaliza, sácatelo. Mejor te es entrar tuerto en el reino de Dios que con ambos ojos ser arrojado en la gehenna, donde ni el gusano muere ni el fuego se apaga. Porque todos han de ser salados al fuego. Buena es la sal, pero si la sal se hace sosa, ¿con qué se sazonará? Tened sal en vosotros, viviendo en paz unos con otros. Marcos 10. Partiendo de allí, vinieron a los confines de Judea y al otro lado del Jordán, y de nuevo se le juntaron en el camino muchedumbres, a las que, como de costumbre, las adoctrinaba. Llegándose unos fariseos, le preguntaron, tentándole, si es lícito al marido repudiar a la mujer. Él respondió y les dijo: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron ellos: Moisés manda escribir el libelo de repudio y despedirla. Díjoles Jesús: por la dureza de vuestro corazón os dio Moisés esta ley, pero al principio de la creación los hizo Dios varón y hembra. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y serán los dos una sola carne. De manera que no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vueltos a casa, de nuevo le preguntaron sobre esto los discípulos, y les dijo: el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera contra aquella, y si la mujer repudia al marido y se casa con otro, comete adulterio.
Presentáronle unos niños para que los tocase, pero los discípulos los reprendían. Viéndolo Jesús se enojó y les dijo: Dejad que los niños vengan a mí y no los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. En verdad os digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y abrazándolos los bendijo imponiéndoles las manos.